Hola, somos Lumon, Lucía Almendra y... ¿Qué? Pensaba que ibas a decir algo. Sí, voy a decir algo. Aquí estamos. Yay. Para el video de hoy, que es... Pues nos hemos saltado del álbum japonés porque no aportaba a la historia y estamos intentando correr para llegar a tiempo al K-Pop Blacks. Faltan como 3 semanas. Sí. Entonces vamos a saltar directamente a Spin-off from The Witness, que vamos a reaccionar al prólogo, a los teasers de Halasia y al MV de Halasia. Que a fecha de hoy, 80th aún no ha performeado Halasia en directo. Cruzamos los dedos para que la hagan en K-Pop Blacks porque todo el mundo quiere verla. ¿En serio? O sea, ya la habían sacado en su último tour Ajá. y no la hicieron. Cosas. Bueno. Queremos verla, por favor. Gracias. Por favor, hagan algo. Entonces, vamos a empezar diciéndoos que hay un vídeo llamado I've Seen It, Will You, que fue lo que dropearon para como un concepto avance del disco. ¿Qué pasa? Que es un vídeo de 30 minutos, que es un still frame Sí, no de lo un vamos. edificio, que pasan cosas. Entonces, Vamos a vamos a poner un extracto en pantalla de lo que sucede. Vamos a ver los comentarios que Yes. nos dicen que se sucede. Yo he visto algunos minutos, he estado mirando la pantalla atentamente y no he visto nada. O sea que me fío de lo que dice esta persona que aparece. En el 1.18 aparecen los Haratiz. Se oye viento, se escucha una campana, que no sé qué será la campana. Código Morse. Hay un código Morse que dice Sia, que ¿Cómo? yo adivino que es de Halasia. Sí. Se escucha viento, lluvia, hay luces. Hay un código Morse que dice "sé la luz" o algo así, según ha traducido Google. Se escucha como la Campana. música de Halasia, otra vez viento, bla bla bla. Character. Un personaje que Just me, imagino... myself and I. It's Just Me, Myself and I, que es una de las lyrics de Mingy. Ok. Eh, Me voy a leer las lyrics antes de... yes. Ok. Y aquí importante que vemos es una pluma azul, Blue feather on the right side que ya of hemos the visto screen. plumas antes y Hemos cosas visto azules, plumas que eran azules. mariposas. Las mariposas azules Ujú. que las vimos en Answer. Yes. O sea que aquí vemos simbología que se repite. Repite. Como siempre. Así que, bueno, tenemos un Qué pequeño felicidad. hint de cosas que se ven. Genial. Entonces, después de esto, que obviamente pues no podemos estar aquí 30 minutos intentando mirar una pantalla a ver Espera, qué pasa. antes pon las lyrics. Oh. Ok. ¿Qué? Es decir, se hacen preguntas. Esto es que hace poco terminé de editar Illusion, que también se hacían esas preguntas de como quién soy, dónde estoy, aunque era más para despertarse esa ilusión. Pero es interesante que vuelvan a cuestionarse eso cuando ya están fuera de esa ilusión. Yes. A ver, hagamos un recap de lo último que vimos. Fue Guerrilla. Fue Guerrilla, que ya vemos que estamos en este mundo distópico, era Sí. cyberpunk, que estamos en el futuro, hay como esta Estamos en el futuro. organización que quiere enfrentarse al sistema, vemos que les están persiguiendo el señor de blanco, pero no vemos a los Jalatiz, solo esta organización. Solo no vamos Yes. a O ellos. sea, aún no sabemos cómo están los Jalatiz y el futuro. Claro, conectado. no sabemos si esta versión de 80s que vemos es Son la los misma. Jalatiz. ¿Son los Jalatiz o son las versiones que hemos visto durante Yes. el recorrido que no son los Jalatiz? Efectivamente. Pero de lo que era la letra de Guerrilla era mucho más combativa y esta por alguna razón parece como más desilusionada. Sí, es un poco introspectiva. Yo lo que deduzco hasta ahora, por lo que se lee aquí, es una mezcla de Hala, o sea, como el espíritu de Hala Hala, porque hablan de sentirse vivos. Aquí donde está, que había una lyric que justo lo he visto. I can feel what it's like to be alive. Porque Hala Hala era Hearts Awaken, Live Alive. Y como sabemos, murieron en ese. Yes. Yes.
Entonces yo creo que es un call out, una Ajá. referencia a eso mezclado con silla de fantasía. Sí, porque es decir, ¿Sería? la música, las lyrics son muy melancólicas, Ajá. es muy mucho de como quién soy, estoy perdido, no puedo sentir nada. En este momento no sé qué hacer, pareciera que... Y que de otra vez llaman a esto de estar buscando la luz y por qué estoy viviendo y por qué no. Entonces Claro. yo creo que es un poco el espíritu de la lucha o el preludio a la lucha, ¿no? Un poco Sí. esto. Sí, no sé, es que se siente como un distinto vibe que Guerrilla. Guerrilla se sentía como que... ¡ah! Sí. No, es y muy este, diferente. Y este se siente como que... Okay. Shall we go into the prologue? Ok. Vamos con el prólogo de spin-off from The Witness. ¿Oyes bien? ¿Tú? El otro día nos hackearon el audio. Literalmente. Aunque creo que va subtitulado. Es que lo he tenido que ver antes. ¡Ah! Cromer. ¿Qué son estas pelotas voladoras? Este es el edificio del Lo que vimos. del One Take. El Sí. Steel Frame. ¿Qué es Ah, eso? no, no me parece blanco, perdón. Ah, no, es que No. parecía... uno que estaba aquí parecía un señor de blanco, este de aquí en Ah, medio. sí, ¿Verdad? Que un resalta poco. un montón. The World of Gravity. Por eso no está subtítulos en Claro. inglés. Año. Django, Django. casi. Isa. Wait for them to return! Wow! Well, okay. This is them. All knew that they would never appear again. Wow. Tengo escalofríos. Okay. Está encadenado. Yo no. Qué guay la luz, ¿no? Sí. Muy dramática. Oh, había un número, ¿lo has visto? Sam. Era muy rápido. The Great Sound of a Bell. Ok, las campanas que se escuchaban. The Great Sound of a Bell, a ver. Resonated Through the air. And a new eight made their it. appearance. Ok, Ok. ok. ¿Quiénes son los Ellos, o sea, esta línea del futuro. Oh, porque eres un glitch. Tienen glitch. Está glitchado. Wait, What? wait. Who is that? Oh, He died. He went away. Desapareció. sí, pero no sé qué era. Además era una persona rubia, era Songa. No, pero no vimos, no salió en ningún momento con Jun. ¿No? No. ¿Segura? Sí. Mira, por lo de no, te lo prometo que no. Esta no es coño. No, pero Who are you? será, no sé. Pero en ningún momento salió con Honyo. ¿No ha salido coño? He was not there. Mira, veamos. ¿No ha salido coño? Let's do it again. For real. Pero, vale, o sea, confirmamos que, o sea, es en plan, han perdido la esperanza, los Galatiz no han vuelto. No Ya, han venido a es lo que salvarnos. digo, la música es súper desesperanzadora. A ver, empezamos con el Cromer, luego estas pelotas raras volando. Pues porque se ha perdido la gravedad, o sea, este mundo está Sí, muerto. siento que estas personas eran los mismos seguidores que vimos en que ellos Guerrilla, tenían, sí. que estaban ahí parados Yes. viendo con sus sudaderas estas. The world has lost its gravity, vale. Y vemos a Juno. Y este, yo creo que es Este Sun. es Sam, Sí, es sí, Sam. este es Sam. ¿Salió? Es que El mundo, No sé. el mundo se está muriendo. And the people Lost emotion, ¿vale? Aquí está Mingy leyendo. Siempre veo un libro. es que también vemos a Honjun como Haratit, que es el primero que se encuentra. Después Songo.
Será Yosan. Ay, perdón. Este es el Honjun que vemos. Sí, enfrentado pero a- no lo sí. vemos en ninguna otra parte. Claro, por eso digo que a lo mejor él ha ido antes. Oh, knowing that they would never appear They again. never appear again. Por eso, y ahora dicen, ellos son los nuevos 8. O sea, que esta organización A ver. está como Aquí idolatrando a está. los Halatid, Yosan encadenado, Ellos han encadenado que que puede paralizarse que con él en el cofre. y se parece mucho al lugar donde estaba en The Real. The Real, sí. ¿Te acuerdas? Yo no sé si, es que a lo mejor no se le ve. Pero es que vemos claramente a todos los demás. Sí, ahí está. Era él. Es que ese plano se ve fatal. Es él, míralo. Ah, porque sale tan poco. ¿Qué ves? Sale 2 segundos. Pero está aquí. Mientras que los otros. Yo sabía salen que había un visto la montón. cara de Honjun. O sea, pero que está aquí. Yo sabía que... Jolín, me pasa otra vez. Dale más ¡Oh, atrás. stop it! Yo sabía que la había visto. Ay, es que es decir, para que no lo puedas parar Es un nunca, glitch. es que sale 1 segundo. Pero Honjun está ahí. Bueno. He's there. Está ahí. Oh my god. Vale, los Está nuevos. huyó. El sonido de la campana resonó. Que es verdad que suena en Jalasía ahora que escucho claramente la campana en mi cabeza. Y estas Vale, cuerdas ahí que está. están tirando de algo. Están, Ah, no hay como que pero quieren ¿qué es? derrumbar algo. Vale, entonces los Halatis murieron en Jalajala. Sí, yo lo dije. Pero se suicidaron. A lo mejor han Y no sé, descubierto que han Huyong perdido la esperanza. ¿no? No es- se puede Jalajala salvar. sigue Vivo. vivo. Ok. Yo lo dije. Grasping at straws right now. Nos estamos intentando amarrar a cualquier atisbo de A cosa ver, que hemos aquí visto. dice que están muertos y yo en mi realidad estaban muertos. Pero me gusta esto de que, o sea, no sabemos realmente cuánto tiempo ha pasado, pero esto es como casi una religión, están idolatrando a los Sí, totalmente. a los Y que los Halatit tengan, y que se los tengan están- en esta posición Claro. colgados. Y ellos son como los renacidos en los nuevos Halatit, ¿no? Claro, los reenviados. Wow. O sea que la secta confirmada. La secta confirmada. Sí. Ok. Con sus, Wow. la secta Ponsus. Secta. Ok, pues vamos a empezar a ver los teasers, a ver si... Es verdad que nos cuentan más en los prólogos que los teasers, porque el teaser va a ser de Jalasía, claro. pero a ver si... ¿A dónde ¿Qué va ganas? esto? Sí. La verdad es que... Aunque- un poco feo lo de que Honjun salga a medio segundo. y a Sale contraluz. en menos segundo y ¿quién desapareció? Ya. Sí, no, o sea, porque yo tenía claro que había visto la cara de Honjun, pero es verdad que... Es que sale 5, es no, decir, sale salen medio menos, segundo. salen nada. Sí, nada. Ñe. Vamos. Fire. Esto es Jalasía. Vale, ¿están todos? Sí, están todos. 4, 5, 6, 7, 8, ok, sí, que ya. Está... a los ver. contapájaros. Let's see. It's burning. Pero, joder, es que está súper mal iluminado, Almendra. I will try. Me cuesta a mí. I will try. Vale, a ver. Joder, este no, espera. Este es Wuyong. No, sí. Este es Wuyong. Joder, Y, pero... y este es Mingi. Sí, es mi... Yongo, ¿Ya? Songhwa, Ya. Yuno, Ya. San, Ya. Yosan Ya. y Honjun. Wow. Me ha costado a mí porque se ve como el culo. Estás graduada del 18th High School. Graduated. You did it. Oh, se cayó el espantapájaros. Oh, they burned it Okay. down. Down. Ok, nada más. Ok, vale. Vale. Pero entonces han mandado a la mierda a los Halatit. Sí. Han dicho a la Han mierda dicho del como sistema que del todo. hasta luego, no más. Pero. Pero es decir, siento No. que es como rising from The the ashes. ashes. Ya, pero no es un despropósito para la lucha, ¿sabes por qué luchas? O es en plan... O sea, hay dos interpretaciones, ¿no? Porque lo que yo pensaba es como... Llevamos esta lucha porque idolatramos a los Halatit y queremos seguir su propósito. Pero esto es en plan de... No, vamos a asumir que los Halatit han muerto y tenemos que reinventar esto. Es que también es un poco de... A veces el duelo te estanca en un lugar. Claro, Entonces esto es como, venga, ya ya ha pasado. ha pasado, hay que dejarlos donde Yes. están, hay que como renacer Mm. en otra cosa. Y es decir, justo cuando hablamos en Jalajala, Yes.
de que murieron, Ujú. tú dijiste, no han muerto, han renacido. Yo lo dije sin saber nada. Pero, pero mira, Es canon. It's a canon event. Bueno, que hemos visto un teaser, no sabemos lo que está pasando. Vamos a sabemos ver el nada. segundo teaser, a ver que estamos aquí diciendo cosas como si fuese la Biblia. ¿La secta? Outfits. Yes. Ok, vale. Debe ser de los teasers que menos cosas han salido. ¿Has escuchado la campana? No. Halazia, ting. Ah, sí. Ya. Ya. Okay. There you go. Okay, yeah, sí, es decir, muy... Hasta ahora creo que nos están intentando decir esto es como una secta. Sí. Y utilicemos sonidos relacionados con Sí. religiones. Es que en todo el momento nos han puesto como una secta todo lo que hemos visto. O sea, desde Say My Name. Es de Say My Name, sí. Entonces tenemos ya la secta muy introducida Sí, sí, en ya- nuestro imaginario. Ya, Lo por fin lo aceptamos. hemos visto realizado. Lo aceptamos. No sé, siento que en todo lo que hemos visto hasta ahora, Honjun tenía un papel muy... El papel principal, digámoslo así. Siempre aparecía con... Líder, con- capitán. Pero en esta, como que no, casi no está. Ya, es decir, que lo de que te saquen tampoco en el. Lo sacan prólogo. muy poco en el prólogo y en los otros dos no está en el centro en cuando se cae esta cosa. La cosa de fuego, él no está en el centro, está al lado. Yu no está en el centro. Sí, a quien se les ha dado más protagonismo ha sido a Songwa. A Yosan. Es decir, Yosan parece que fuera Pero Yosan como... ha tenido un papel importante desde el Siempre ha principio. estado, primero siempre ha estado solo. Por lo menos lo hemos visto muy solo. Y como desde un punto de poder. Ujú. ¿No? Desde luego estaba como aparte. Él y Mingy, los dos siempre han estado como que cada Yes. uno en su cosa. Luego teníamos a Wuyun encadenado por ahí, que no sabíamos de dónde salía. Sí. San con el tema del espejo, que aquí veíamos en las lyrics lo de a quién ves cuando te miras en el espejo y todas estas cosas. O sea que yo creo que esto va a hacer y va a empezar a unir muchos puntos y muchas cosas. Pero bueno. Pero me parece interesante como el cambio de dinámica en cómo nos presentan el grupo hasta ahora. Que ahora también hay un nuevo propósito, o sea, Claro. estamos viendo dónde va esto. Así que vamos a verlo. Aquí Sí. está Halazia. Halazia. Ok, pues vamos a ello. 4:24 también es un vídeo largo. Eso mira, pero sí. Oh, Ah, no. are you- ¿Ana? Oh, no. Ahí, Bueno. ok. Megáfonos. También otra vez el amarillo. Ah, Que esto amarillo. no hemos mencionado. Sí, lo que decíamos de la ilusión. Que el amarillo siempre era ilusión. Sí. Esos son ellos. Entonces son aquí. Songwa. Outfits. San, Me encantan los rondos, los detalles. ¿Qué es este? Eso es como dentro del crome. Es verdad. Es verdad. Vale, él está encadenado. Y él es el que habla del Bluebird. Siempre ha estado rodeando De pájaros. de pájaros. A ver, Buyo. Ah, ¿han cambiado la canción en R&B? What's going on? Songwa está como glitcheando. Pero se está convirtiendo en espantapájaros. Buah, la parte de Honduras es increíble. Es mi rap favorito. El beat está yendo rapidísimo.
Qué curioso. Ha cambiado todo. Todo. Who are you? It's just me, myself and I. Who are you? Luinda, who are you? ¿Ha aparecido? ¿Quién es ese negro? No sé. ¿Quién eres, señor? Tiene que ser uno de ellos. Tiene que ser ellos, pero no sé qué. A ver, ha aparecido. Josan está ahí encadenado. ¿Josan es un jalatiz? Obvio. Está quemando. Uyong está quemando su gorrito. ¿Quién lleva un gorro? Ay, no sé. No. ¿Quién está ahí atrás? Parece Mindy por la figura. Oh, eso no lo tenía razón. Ya, es la bola lo que quieren derrumbar. Me encanta lo de Who are you in the darkness for. Era Mindy, sí. El beat está yendo rapidísimo. ¡Oh, wow! ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Qué susto! Digo, que se muera. Los señores de blanco. No, pero no llevan una máscara blanca. Pues sí, espera. Oh. No, son personas normales. Son Oh. personas. Tiene una cara muy blanca. Los que, que desapareció en el trailer. En el teaser. Pero no se les veía tan blancos. ¿Sí? ¡Ay, qué creepy, Almendra! Creo que se está yendo para atrás así. ¡Lo odio! ¡Ah! Pero no son. ¿Quiénes son? ¿Qué what the hell? ¿Qué está pasando? ¿What? ¿Han pasado tantas cosas? Eso fue muy creepy. Pero odio esa parte. O sea, yo estaba bien con los Pero señores es de decir, blanco. ese fue el que desapareció. Uno de ellos fue el que estaba aquí, fue el que Pero no tenía desapareció. la cara tan blanca. Sí. Pues eso parece de Ring. Si miras en el teaser, te prometo que es uno de estos. What the hell? What's going Pero on? Pero no son en los el- señores de blanco, se aparecen en el- los uniformes de la academia. pero en el reflejo te prometo que parecían los hombres. Parecía que te hubieran dado en la cara. Pero, o sea, no son los señores de blanco, porque no llevan la misma vestimenta. O sea, esto parece que se Tal han vez escapado de la academia. Pero esta. tal vez eres el futuro. Ya, Who knows? quería decir tantas cosas, pero necesito poner el vídeo porque... Wow. Sí, lo vamos a volver a ver. Es que... cerebro roto. Ok. Vale, empezamos con el megáfono, que es algo que siempre vemos. Sí, o sea, no sí sé- que es verdad que... Sí, porque lo he silenciado para, vale. para hacer solo comentario. Pero que... Please, stop that. Se cumple lo que habíamos dicho de que son ellos como quemando todo este sistema de creencia y diciendo que tenemos que resurgir entre las cenizas y tenemos que llevar esto para adelante. Básicamente. Es que es interesante. Porque sí. sale Uyun quemando el sombrero, Sí. que eso ya es un símbolo de este. Bueno, luego Bueno, queman el queman el espantapájaro. espantapájaros. Ujú. O sea que ahí ya, pues eso, los Jalatiz ha pasado su tiempo, tenemos que hacer algo, porque había una frase que es la que he dicho en voz alta antes de algo como, ¿por qué tenemos, cuál es el motivo de que estamos en la oscuridad? Ujú. O sea, ¿cuánto tenemos que aguantar estando en la oscuridad? Tenemos que buscar la luz. Y Jalasía, la primera frase era eso, ¿no? Be the light, Jalasía. Es que estoy intentando... ¿Qué es este lugar? Yo creo que es del edificio. Porque pareciera que es lo que bueno, sí, que dice que no hay gravedad. Sí. Y es uno de estos cosas que Sí. se ha robado. Esto parece como una carroza como de Semana Santa. Ujú, sí, totalmente. Por eso hablaba de, bueno, sectas y religiones y tal. O sea, esto es como...
¿sabes? El entierro de la sardina en Murcia o los ninots. Ujú. Pues básicamente lo han prendido en fuego y han dicho, venga, a la siguiente. Y esta Es habitación decir, son las fallas. me recuerda a Inception, Answer. Answer. Es la Eh, habitación esta la que tenía el habitación donde comedor tenía la mesa. con el candelabro, Sí, porque el candelabro está aquí, ¿no? ¿verdad? Y, por Y lo los que hacen colores y tiene... tal. Sí, Sí. podría ser. Vale, y son Sunny Bouillon. Luego no sabemos quién es el de negro que desaparece. Aparece después. Ujú. Vale, este bullón viendo cómo se destruye todo y quemando. A Y ver, esto del Juno Juno está dentro del del Cromer. Cromer. Ese es el Cromer roto. Sí, Que lo además. vimos romperse al final de Turbulence. Ujú. Y puede que esta antigravedad cosa sea un efecto, Sea un del efecto Cromer de eso. rompiéndose. Que por romper el Cromer rompieron el Ujú. tiempo. O sea que podemos decir que esto va consecutivamente en la línea temporal. Yosan no sabemos dónde sale con las cadenas, Ni por pero está qué. libre. Pero, es decir, está Porque luego encadenado pero aparece en el libre. sitio este. Pero sigue con las cadenas. Ajá. Que no sabemos si solo es que las cadenas son muy largas o que las rompió y solo no se las quitó el Word. Este plano me parece increíble con Ya. la luz. La luz de fuego Sí. atrás. Y casi todo lo vemos en un plano contraluz o oscuro. Y solo cuando aparece el espantapájaros es cuando tenemos un plano completamente Sí. bien iluminado. ¿Y por qué glitchea Songhua, Songhua? no lo ¿Por qué? sé. Es el único que glitchea. Claro, es lo que te decía, ¿Por que qué? es como si estuviese... alguien o todos ellos están reencarnando en los nuevos 8, no quiero decirle Jalatiz porque los Jalatiz Sí. ya hemos pasado, pero se están reencarnando, están tomando esta forma. ¿Y luego qué están son, contra la qué son pelota. estas pelotas? Ya. Espera. ¿Qué? No me está velando. Atrás. Espera. ¿Qué es eso? Sí, son los seguidores. Es que Son en el los- teaser se veía mejor. Y Sí, solo es randomly gente. les está Sí, viendo. están ahí mirando. Sí. Eso no creo que sea gente, debe ser. No, sí son. No, sí, digo, pero no es gente. Eso lo han hecho con efectos. No, sí, claro, pero es Sí, eso, que esos también lo han hecho claro, con por eso efectos digo que es especiales. como el basement de Sí. este edificio. Y luego está Es decir, tomas totalmente random. este señor, ¿dónde está? Él está existiendo en otra realidad, en otra cosa. Porque sus colores son totalmente distintos a los Ajá. colores que vemos. Sí. Hasta su vestuario. Sí, Es totalmente es como... diferente. Él está en otro... También la está gente. en otro momento. Pero la gente con la que estaba vestida con Sí, tonos azules, que era todo esto de las plumas azules y esa simbología. Pero sí, no sabemos. No está acorde con lo demás. No sabemos por qué está tan Yes. Pero igual distante. vemos a estos seguidores y tal, o sea que. Yo ahora mismo a Honjun es el único que no tengo ubicado. Mingi, que se parece mucho a la imagen de los Jalatiz. Muchísimo. No sabemos si porque está adoptando esta forma. Además, claramente en este plano que está a contraluz, que tampoco se vislumbra bien quién es, puedes... Podría ser un Jalatiz, Efectivamente. excepto que está con blanco. Claro. Where do you stand among the next and future generations? ¿Quién es este? ¿Jungkook? Jungkook. Sí, parece Jungkook. Pero es muy random que esté aquí, además Sí. de negro el solo. Sí. Es decir, al final cuando los vemos todos juntos que tienen blanco y negro, se compensa más, pero ahora es un poco Ya, como... en esta toma, y lo que siempre decimos, no tomas una toma. Las tomas en plan, ponte estas... a bailar. Las tomas contra la bola me parecen muy de videojuego por alguna razón. A little birds, but it's lost its voice. ¿Ves? Aquí llega Este Yosan. señor, no entiendo, lo de las cadenas, no lo entiendo. Y él sí que lleva plumas. Es que no lo entiendo. Y además están mirando al Es decir, Jalatiz, la- que también lleva las cadenas puestas, que es la primera vez también que vemos a un Jalatiz simbolizado así, porque Encadenado. llevan claro, Sí. encadenado, porque no es como los detalles que llevan en las manos Claro, que eran... estas cosas y, que eran y adornos. les tenía muchos collares también. Sí. Y es como si se estuviese viendo reflejado, porque también las letras hablan mucho de esto de estar reflejado con algo. Me encanta esta toma. Ya Es preciosa. It's very nice. Además, este videoclip está casi todo a contraluz. ¿Dónde está? Es como un estadio derrumbado.
tiene como estas Es decir, ¿tendrá algo gradas. que ver con el colegio que estuvieron en Sí, te iba a Debian? decir que tiene esas vibras. Sí, un poco. Como también rollo poblado y estas cosas que hemos Sí. estado viendo en otros sitios. Que yo esto lo achaco que ellos en sí mismos son como una tribu, ¿no? Esta secta, comunidad. Puede ser un poco de real things también. Ujú, sí, sí, sí. Vale, pues esto, eso, el Vale, vino. ahí lo quemaron como están en las fallas. Totalmente. Y aquí Juno hace el gesto este, que es como si estuviese conectado con todo esto de la bola. Supongo también. ¿Ves? Aquí Jun vuelve a estar. ¿Ves? Esta es la habitación otra vez, esta de Answer. Era Answer o Inception. Answer. Sí. Pero no hay ningún miembro con él. Ya, es que Está es todo el decir, tiempo separado. parece que él está pasando por otra cosa. Hmm. Él está en su propio... Ya, es en su propia muy... cosa. Es muy extraño. extraño, sí, es muy extraño. Yo aquí pensé que Ahí San había San- muerto. Me ha asustado mucho, la verdad. Y ¿Ves? además- Eso me parece muy de videojuego. Sí. Que aquí, sobre todo en esta toma, es verdad que llevan una paleta de color similar todos, Ujú. pero igual van vestidos diferentes, o sea que es donde empiezo a ver una separación del grupo. Ay, por favor, esto tan creepy. Sí. Espera, No, vamos. no, aquí. Ahí. ¿Aquí? Sí. Make. Este luego Sam va entero de gris. Es decir, ¿qué simboliza eso? ¿Por No qué le cae la tengo- pelota y todo? ¿No y se convierte en una luna? es como que si lo hubiera... Absorbido. sí. Bueno, no absorbido, es que como revienta, pero... Es decir, revienta, pero hay como una energía atrás de ella. Ya. alrededor de ella. Bueno, igual que Songwa, que glitchea. Sí. No sabemos. Sí, pero ¿cuál era el propósito? Es que como no sabemos qué hacen las Mm. pelotas estas, pues no sabemos cuál era el motivo Esto de es tan quitarlas. creepy, lo Esto, odio, lo odio. perdón. Mira, ¿no te parece que llevan máscaras? Aquí Míralo. es que se les ve la cara completamente negra, por eso me ha sorprendido cuando les he visto tan de blanco, pero es por el plano a contraluz probablemente. Es decir, Em, para mí, ya- Para mí llevaban máscaras que también negras están y me boca estaba abajo. recordando a Guerrilla cuando llevan... ¿No llevan en algún momento máscaras negras? No estoy en imaginando. guerrilla no. Pues, Es decir, en no guerrilla estoy hacen como el todavía. cambio, Sí. pero no... Es tan Es creepy. muy creepy. ¿Quiénes son? Es decir, ¿quiénes son? ¿Por qué son tan creepy? Esto es como Children of the Corn, no sé cómo... Sí, es que es como, total. perdón, yo me encuentro esto. Bueno, es que también ¡Ah! es un escenario totalmente de horror. Es decir, hemos entrado en Me ha recordado una peli de Jordan Peele. hemos entrado en la época del terror, horror Ah. de 80s. Total. Horrortis. Horrortiz. Horrortiz. No son los jalatis, son los horrortiz. Buah. Yo pensaba, porque yo no había visto este videoclip, que como te decía, que iba a unir todo, que en cierto punto lo hace. Te dice... Sí, bueno. Jalatiz era y Sober. Efectivamente estaba todo conectado. Pero esto es otra cosa nueva. En el mundo que nos enseñaron en guerrilla, pero eso, empezamos una nueva era, empezamos Sí. un nuevo propósito, lo han quemado todo y van a empezar desde el principio. ¿Quiénes son estas personas? ¿Dónde está el señor de blanco? Quiero volver al señor de blanco y que nos explique algo. ¿Qué son los señores de blanco? Es decir, ¿qué versión de E.T. son estas? Esto tiene que ser una nueva. Pero, o sea, Es decir, si es la transcursión, el transcurso de ellos que hemos visto, ¿no? Como esa claro, evolución. es decir, Ya. estos 80s, O si esto es futuro. por ejemplo, estos 80s son los mismos de Mm. Semané. Ya. Es decir, son los mismos que fueron contactados por los Jalatis, Jalatis. hicieron todo un recorrido, llegaron al futuro y se dieron cuenta que los Jalatis, pues... Es decir, que ellos nunca se convirtieron en los Jalatis. Ajá. Porque los Jalatis eran una versión de ellos en el futuro Efectivamente. que, vamos a decir, que los influenciaron a ellos a cambiar el futuro y Ujú. este es el futuro que ellos cambiaron y en Yes. el cual ellos existen ahora. Yes. Entonces los Jalatis nunca existieron porque derrumbaron los que los Jalatis querían derrumbar, pero ahora han creado un mundo Peor. peor. Eh, O distinta, malo en una distinta forma. Ya, yo voy a apoyar tu teoría por el hecho de cómo hacen alusión a Ansel y a ese primer encuentro Ujú. oficial como los Jalatir. Entonces, 100%. 100%, ¿no? 100%. Sí, yo también. Hmm. Entonces, porque creo que sería muy complicado para la audiencia si metes a otra versión de 80s, Ya. además es como demasiado. Ujú. Aunque hay ciertos 80s que es como
¿The Real dónde entra aquí? Ya, Es sí, bueno, decir, hay cosas que es como... yo los pongo como son spin-offs. Bueno, esto es spin-off from The Witness, o sea Sí. que Entonces- no sabemos, pero sí. Siempre que terminamos esto con más preguntas. Ya. Porfa, si sabéis quiénes son estas personas, Decírnoslo. yo lo único que me aventuro a decir es eso, que son gente de esta del Prestige Academy. Ujú. A lo mejor es la nueva versión de los Señores del Blanco, o una early version, o O una nueva versión. Sí, de o esto los- es como que de aquí se crearon, pero sería raro que se... Bueno, sería raro que se crearan aquí porque este futuro Sí. no existía. Entonces tal vez son los nuevos antagonistas. Ya, porque en esta era cosa no hemos visto todavía a los Hombres de Blanco. No. En Guerrilla sí. En Guerrilla los vimos, que Pero eran aquí los no que han estaban intervenido. intentando capturar Ujú. a ellos. No sé si estos son como los zombies que fueron creados a través del brainwashing que vimos. Como los niños que Tampoco estaban... hemos visto así cómo se resoluciona eso. Porque en Guerrilla lo Sí. último que vimos fue un niño escapar. Ujú. Sí, pero, Pero- ese niño escapado no creo que sea esto. No, pero, Sí, no. pero esto puede ser los niños que estaban Controlados. controlados, Efectivamente. así ya brainwashed. Porque creo que como estaban vestidos era algo... Era un uniforme blanco. Intuition. Su uniforme era algo de blanco. Sí, sí, era un uniforme Sí. completamente blanco, además así un corte muy limpio, sin nada. Es decir, Em, quiero hablar de algunas... Hay unas tomas que son muy cinematográficas. Es decir, como dices, todo es grabado en... Como... Contraluz, todo o en tiene tiniebla. como un aro. Mm. Es decir, tiene mucha textura. Es decir, Sí. las tomas tienen muchas texturas, no son tan nítidas. Y también creo que tiene alusión a lo que no hay gravedad, por lo cual vamos a decir que si hay tierra alrededor, la tierra también Vuela. estaría volando y creando más textura en el ambiente, ¿no? Mm. Me encanta el uso del color. Tenemos mucha presencia en algunos momentos de amarillo, que también es cuestionable de que si esas partes también son parte de algún tipo de brainwashing o no, como hablamos en... El color amarillo. Sí, de la teoría del color. Del color amarillo, porque me pareció interesante que el amarillo lo vemos especialmente en esta toma, que es como toma falla. Sí, cuando sale la carroza. La carroza esta con el muñeco del Jaratiz Yes. y vemos a Songwa glitchear. Sí. Entonces, porque es decir, el color amarillo siempre está involucrado con como en Ilusión. alguna ilusión, Ujú. interferencia, Mm. que algo está pasando. Sí. No sabemos muy bien por qué está Songwa glitchando. Sí, es como que están transmitiendo, Muy como duro. que están renaciendo. Los Jalatiz se están reencarnando en ellos. O sea, los Jalatiz han muerto y Ellos ellos... se están recargando, eso no sé. Ya, un no poco- sabemos. Es un poco... Es interesante. Pero de alguna manera se están transformando, vamos Sí. a decirlo así. Hablábamos de que no tenemos el color rojo que representa a los Jalatiz. No parece. O sea, Aparece muy poco. yes. No aparece como color primario, digamos que no No. ilumina ninguna escena como lo hacía Hmm. con los Jaratiz. Sí, lo máximo Eh, es Bullón, que lleva el pelo rojo, que además... Exacto. Después, esta parte de aquí con Hong-Yun es un poco desentona Sí. con lo demás. Hmm. Porque tiene este color vibrante morado. Muy iluminado, además, porque el otro Muy está iluminado. todo en penumbra. Y lo hemos hablado antes, es decir, Hong-Yun como que parece que Está en otra él está parte. desconectado de la historia principal que nos están contando ahora. Hmm. Y es algo curioso porque siempre ha sido como Al uno centro. el que ha movido mucho la historia hacia adelante en los MVs Hmm. anteriores, ¿no? Es siempre que el que llevaba el altavoz, el capitán, el líder, pero ahora se le ve un poco como Más- no se le ve en ese papel aquí, Hmm. por alguna razón, no sabemos cuál, tal vez está haciendo algo por las penumbras. Sí, yo creo que ahora tiene más relevancia, por ejemplo, Yuno o Yosan o Songhwa, que es el que aparece como con el espantapájaros y Mingi. Bueno, y Eh, es a San que le cae la... Yasan, sí, pero eso, que se ha relegado Sí. un poco ese puesto, tampoco tenemos... Es que aquí no hay un líder aquí. No, y es Tampoco. interesante Mm. que siempre hemos visto a dos personajes por su cuenta, ¿Yosan? Yosan y Mingi. Mingi. Es decir, lo hemos visto repetido muchas veces. Mm.
Pero aquí no vemos eso. No. Es decir, además vemos cómo Yosan casi se integra al grupo de nuevo, Sí. llegando con las cadenas. Sí. Entonces como que se ha liberado de esa soledad. Y no a la vez, porque no está atado con ellas, pero sí las lleva encima. Sí. Y como lo dijiste tú, haciendo un poco alusión al espantapájaro 80s que tienen cadenas también. Sí, efectivamente. De hecho, se queda mirando como si estuviese Mm. reflejado totalmente. Iba a decir algo. Que el azul aquí, que no lo hemos mencionado antes, pero la portada del disco es una pluma azul. Entonces hablamos de cómo se introducía el color azul en este MV, porque es algo que no habíamos visto antes. El azul no- había mariposas azules y cosas, pero no tenía una importancia, no era Tan grande. es lo único que podíamos rescatar. Entonces no sabemos todavía muy bien No sabemos qué significa esto. qué rol juega. Yes. Además porque lo dicen textualmente en un lyric. Sí, Es decir, no tienen por qué decir cuando dicen como la pluma de este pájaro azul. Entonces es interesante qué papel va a jugar este color en su historia de colores, que es algo que 80s hace mucho en todos sus MVs, ¿no? sí. ¿Y estas tomas del espantapájaros ardiendo no te recuerdan a Fireworks and the One? Podemos Un poco. unirlo, porque era también este árbol que estaba seco, que estaba muerto. Y en esta escena que se quema es el único momento donde vemos una casi predominancia del rojo, que es cuando mueren los jalatís. Porque literalmente mueren, y si te das cuenta, hacia arriba, mira, para atrás, hacia arriba se ve como morado. Sí, bueno, en ¿Ves? general como esa iluminación. Sí. Hace un degradé hacia morado, Mm. que es donde está Honjun. Entonces Yes. estamos haciendo esa Transición. historia de color. Sí. Y cuando se cae la pelota, se empieza a ver un tanto azul. La luz aquí es azul. Sí, ese plano en general es más azul. Entonces estamos cambiando los colores, lo cual nos cuenta mucho nuestra percepción de ello. Pero siento que, es decir, que Halasia es un poco como Illusion, que está como concluyendo un capítulo y va a empezar un capítulo nuevo, Sí, eso totalmente. que es lo mismo que pasaba en Illusion cuando salieron de la cueva. Sí, aquí nos falta esa señal Sí. casi explícita de que algo va a pasar, porque hemos visto a estas personas Sí. que no sabemos quiénes son, que son las que nos están marcando como se vienen cositas, pero no hay No una hay algo. declaración. Para mí se siente así como que Mm. están concluyendo una etapa que es como la etapa de los jalatís, Sí, y vamos a empezar esta nueva era. sí, eso sí es cierto. Se siente mucho así, y hacen como dices, hacen referencia mucho a Answer, o sea, Answer. aquí vemos esta habitación destrozada, que es la que vemos en Answer, que es este el primer encuentro de los Jalatig, que cuando llega el señor de blanco encontramos la habitación así derruida. No sé si es exactamente con este montaje, este escenario, pero es verdad que llegan los señores de blanco, o el señor de blanco, porque solo vemos a uno, y está esta habitación en ruina, con lo cual es la conexión directa, y creo que temporalmente nos indica que pues eso, que están en el mismo sitio, o sea que esto es antes de que llegue el señor de blanco. Esa es la teoría que yo creo, es esa. Es decir, este es el futuro influenciado por los jalatís que no ha salido bien. funcionado. Es decir, entonces los jalatís han dejado de existir, porque la cuestión es que si tú cambias El pasado. el pasado, el Ya. futuro ya no es igual. Entonces, si no existe su futuro, pues ellos Bueno, tampoco existen. Que se matan, también. Se Tenemos- matan. En Hala Hala, they died. Yes. Em, Todo lo que sabemos. sí, entonces, pues, tenemos muchas preguntas. Ya, sobre todo me fastidia lo del final. Me cago en la leche. Ya, ¿quiénes son esas personas? Ya. Y hablamos de que en todo el tono de esto es un tono muy, lo que se llama eerie. Que no sé cómo- Creepy, es Creepy, eerie, como que... misterioso, que te como levantan que los pelos de la nuca. Hay como que malestar. sabes que hay algo que no Sí, está bien. Sí. Hay algo que no está bien, algo que no encaja. Y si hablamos un poco de la música, es un poco... Es interesante los cambios de ritmo que tiene. Tiene un beat bastante lento. Empieza lento, porque solo marca el primer tiempo y Solo, luego se es convierta en decir, este double y time. luego double, pero hasta casi como triple time. Es decir, va- en el coro va rapidísimo hasta que
y vuelve a ser lento. Es como si fuera un disco que se encuentra como con una rayadura Sí, sí. y empieza de nuevo. Es Pues, que tiene muchas variaciones de tiempo. O sea, empieza lento, va cogiendo ritmo y luego llegamos al estribillo que es el... Que que es súper es fluido, muy casi chill. para el tiempo. Sí. Llegamos luego otra Y vez luego a un como- double time. Luego llega la parte de Hong que cómo lo acompaña él hasta con el ritmo de su rap. Ujú. Es muy Es muy disruptivo, chill, romper el tiempo y luego volvemos otra vez, ¿no? Es casi un ciclo que se va repitiendo. Para mí es como una marea que va y viene, ¿no? A veces vienen unas horas fuertes, hay veces Sí. que tal. Es coherente, es cohesivo, Es cohesivo. pero sí es como esto de un poco no saber dónde estás. Sí, es decir, contribuye a esto que te sientes un poco como esperando, anticipando, a dónde me vas a llevar ahora. Sí. Eso es lo que hace el beat de la canción. Creo que podemos hablar de cómo han crecido como artistas. Es increíble, los ves desde el principio de Pirate King ahora y su evolución es increíble. Sí, a ver, tú que eres más nueva en esto, los conoces Sí. apenas un mes y medio. Y lo he visto todo. Has visto toda la bastante evolución. rápido. Yo lo tengo más interiorizado Sí. y quizás sí lo he visto más extendido en el tiempo, pero creo que tiene un sonido súper representativo. O sea, la esencia de Haití está ahí siempre. Y juegan mucho con romper las expectativas. Ujú. O sea, lo que hemos visto en Guerrilla no se parece nada a esto. No. No sabemos qué va a venir, bueno, sí sabemos lo que viene después. Pero cada vez que sacan un disco, no sabes bien por dónde va a ir. Pero siempre es sonido 80. Sí. Incluso ahora que estamos en esta nueva era cyberpunk, Mm. que es un sonido nuevo para Totalmente. Haití, pero sigue siendo su música. Sí, definitivamente creo que en los primeros, en Treasure, en la saga de Treasure, tenían como, eran más cohesivos musicalmente. Sí. No había, sentías que había como una cohesión, pero ahora es como, han dicho, vamos a experimentar y vamos a ver qué podemos lograr, porque The Real, hasta antes, Thanks, Sí. The Real, Jalacia, Guerrilla, todas son muy distintas, todas utilizan distintos instrumentos, distintas melodías. Y claro, eso te da muchas ganas de escuchar como Sí. ¿qué van a hacer ahora? Estás Entonces anticipando. es muy emocionante, pero todo está como que llevado a su storyline, Sí. es decir, a su mundo, porque su mundo no cambia. Es decir, su mundo es lo que es, no conocemos todo ese mundo porque nos van diciendo poco a poco, pero está creado, es real. No es como cuando empiezas en Pirate King que dices como, vale, son piratas. Sí, bueno, aunque igual dejan muy claras sus intenciones, o sea, lo Sí. veíamos en la progresión, ¿no? De sabemos cuál es su misión, sabemos a dónde van, sabemos lo que están buscando, ¿no? Entonces creo que siempre ha sido un objetivo muy claro, y esa es su esencia. Y bueno, si hablamos de las lyrics, o sea, llevamos, ¿cuántos mini álbumes? ¿9? ¿10? No lo sé, muchísimos. 3 sagas. Y en todos siempre hay referencias a igual la esencia de Haití y su historia. Y eso es bien complicado. Sí. Porque, como hemos dicho, o sea, ni todas las canciones suenan igual, ni todas las lyrics, los temas son iguales. Entonces, para poder meter Sí, eso todos de esos temas las preguntas de y que es cómo- algo recurrente, también, jolín, tiene muchísimo mérito. O sea, sí, podrían haber abandonado esta búsqueda, Totalmente. yo qué sé, hace Totalmente. Hace 2 sí, sagas. y podrían como que podría no tener sentido, como que ya cuánto tiempo vas a estar buscando esto, pero tiene sentido cómo lo están contando. Para mí, vamos. Igual que te dije, tenemos que ver Kingdom, porque es increíble cómo han conglomerado toda su historia. Pues me parece que su música en general es una expansión de su universo y es que me encanta. Sí, es increíble. Es muy bueno. Amamos. Nos falta por ver el epílogo, bueno, pequeño inserto. Esto lo hemos grabado ya, Sí, pero pero se ha quedado la cámara sin batería, así que ahora vamos a hacer como vamos a volver oh a verlo. my god. Que en realidad, oh my god. No, pero, decirlo vamos a ver por tercera vez. sí. Pero bueno, veréis nuestra tercera reacción. la magia del cine. Sí. Vamos a ver el epílogo, ¿vale? Que esto sí que tenemos aquí dudas,
porque este disco sale en diciembre y el epílogo sale en febrero. Sí. Eh, Tampoco nos dice tanto. ya, pero es raro. Sí. Es raro. Respuestas, por favor. Let's go. Y ahora podemos ver si el outro Bluebird es lo que suena. mismo. Que yo creo que sí. Sí, porque es raro, es que este disco es solo jalacía y remixes de canciones random. Interesante. El, Bueno. el pájaro Empieza con el pájaro azul Yes. volando, yéndose. Y Songa. Songhwa que Comete el toma la decisión error. que toman todos los personajes que mueren en las películas de terror. Songa va a morir. No lo sabemos. Ve Ah, al es niño tan creepy creepy. de Children of the Corn. Es súper No lo creepy. sigas, Songhwa. ¿Por qué lo sigues? Do not follow him. Además, Songa es el único que le ha visto. Songhwa es el único que la viste. El único que sabemos que lo ha visto. Yes. So, what does it mean? I don't know. Y vemos Qué guapo es, por favor, ya basta. ¡Basta! lo que hablamos la primera vez en la televisión del azul. Azul, sí. Esto Ay, es qué decir, creepy. oh, no Qué tienes creepy. factor Eh, disco. Tengo los pelos Es de como- punta. Ok. Y este rayo. ¿Qué es ese flash? ¿Qué es ese flash? ¿A dónde se fue? What is that? Be free, be free. Es que se me rompe la cabeza. ¿Cómo vas a conectar esto con el Diary Film? Ay, señor. ¡Ah! Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? I'm so frustrated. Señor. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo conectamos esto? ¿Cómo conectamos esto? No tengo ni idea. Estoy tan perdida. Vamos, no estoy perdida. Tengo muchas preguntas. Como siempre terminamos todos los Ya, es lamentable. videos de ITs. Me encantan los encuadres que hay dentro de esto. Aquí haciendo el Cómo equilibrio de corta las la dos ventana. personas, las Mm. dos ventanas, la puerta. Cómo se reduce el espacio que vemos. Acabamos de ver un EV que está lleno de información por todos lados y esto es como que la menor información Sí. posible. Pero también es congruente porque casi todo está contra luz. Sí. Entonces sigue esta línea visual. Y aquí vemos que Jalacía. seguimos en el mismo momento porque vemos la destrucción de la ciudad que vimos en el MV. Cómo está cortado el plano Ujú. totalmente. Sí, tenemos es la que es media menos, pantalla. la menos información posible. Como le dije a Lucía la primera vez que lo vimos, me recordaba mucho a Blade Runner. Sí. A las tomas de Blade Runner, a cómo está creado, como la atmósfera de Blade Runner. Pero ahora que lo he pensado también me ha hecho recordar a Parasite. Ah, es que solo lo he visto una vez, pero sí que es verdad que tiene muchas cosas. Es que también como juega con esto de... Al final de los espacios, ¿no? Sí, es por eso. reales, de cómo estás o Por en el eso. subsuelo o estás en el Sí. mundo real y cómo estás Y observando. Y si ves el póster de Parasite, aparece la gente sin la cara. Yes. Que es, por eso me ha Yes, hecho recordar un esa poco a esencia. Parasite. Mm. Entonces, como que el feeling me ha hecho como que recordar un poco eso. Sí, también. Em, Ah, me frustra tanto. Estoy- ¿Quién es esta gente? ¿Quién es esta gente? ¿Qué pasa ahí? ¿El reflejo qué significa? Porque con el reflejo vemos que desaparece la luz, toda la luz, y solo queda la pulsera, ¿no? La pulsera que llegaba con... No, la lleva... ¿La lleva Songhua? No la lleva nadie. ¿La lleva nadie? Cuando en el Diary Film Songhua va a este convenience store, whatever, y en el parking hay una chica bailando y a la chica se le queda la pulsera y él la recoge del suelo. ¿Así? Sí. ¿No la llevaba alguien? ¿La chica? No, yo creía que uno de los miembros la llevaba. Sí, es, Él- sí la llevaba es alguien. lo mismo, la recoge del suelo. Sí, me acuerdo que la recoge, pero no me acuerdo si alguien más la lleva. Si tienes pruebas luego las insertas, pero yo Ya. creo que no. Jope, ¿cómo conectamos esto? Ah, respuestas. Estos señores... Oh, perdón, que hemos dicho algo muy importante. Si esto se conecta con Diary Film, vamos a saber por qué se han peleado Jungkook y Mingi Eso, exactamente. Nos van a dar la respuesta por fin. y que no se peleen. O sea, que esto no se polarice tampoco. O sea, no puede reflejarse todo el Diary Film Sí. aquí, porque entonces básicamente se destruye el mundo. Porque lo que vemos en Diary Film es como ellos se separan tras el encuentro con los Jalati.
O el encuentro con los Galatices después. Sí, Porque es cuando que- Junyun que- está solo. Sí, es un poco complicado saber. No sabemos en qué momento están pasando paralelamente las cosas o no. Ya, es que es complicado. Te digo, necesitamos nuestro little timeline de cosas. Ya, sí, tenemos que montarnos un croquis. Sí. Estas personas existen... Es que, ¿sabes qué pasa? Como han salido... O sea, los hemos visto que Songwa las ve, pero al final del enví de Jalasía estaban ahí. Cuando sale el plano que se asoman y vuelven para atrás. Entonces... Es como... Parece que ellos... Estas personas de blanco, según las personas de blanco... Ah, lo hablamos. Llevan como un uniforme. Sí, parece a mí me recuerda el uniforme de la De guerrilla. Prestige Academy. Sí. Entonces no sabemos si son esta gente que se ha escapado. O sea, no, al contrario. Decíamos, no son el alumno que se escapa en guerrilla, sino es como si fuesen el producto Brainwashed. final. Sí. Sí, ¿no? El brainwashed student. Entonces podría ser un proyecto de Señor de Blanco, Sí. pero no lo sabemos. Además, como aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. Puede que no sean fantasmas. Los vimos. Pero no sé si esto se va a relacionar con el glitching. Porque el que También. glitchea Es es Songwa. Songwa. Y es el único que hemos visto. Que los ha visto desaparecer y que ha interactuado con ellos de alguna forma. Algo de esto tiene que ser cierto porque la máxima evidencia que tenemos es que se ha hecho físico la pulsera. O sea, eso se ha materializado de alguna manera. De otro Y eso no puede ser una alucinación de Songwa. Con lo cual, Sí. algo... Es decir, no sabemos si por culpa, que esa es otra teoría que tengo yo, que por culpa de que se rompió el Cromer, Ujú. que vemos que Juno está dentro del Cromer, el, Se ha roto la gravedad. el tiempo se ha roto. Yes. Puede ser. El tiempo se ha roto, entonces I hay like como that. glitches espaciales. Puede ser. Puede ser una buena opción. Lo compro. Lo compro. It can be. Oh, We don't know. We have so many questions. ya. Si tenéis alguna Tenemos tantas ¿Respuesta? preguntas. Por favor, dejarlas en los dejadnosla. comentarios. Yo sobre todo quiero saber quiénes son estas personas y qué está Sí. pasando. I don't know. Ya. I don't know. Esperemos que nos lo cuenten en los próximos MVs. Yo creo que no. Por lo que he visto de Bouncy, no tiene pinta. Ah, ¡Qué frustración! Pero bueno, Bueno, tendremos si que verlo. si habéis Muchas- llegado hasta sí. aquí, Gracias. Gracias. decidnos vuestras teorías, lo que pensáis, lo que no pensáis, si estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo, si estamos locas. Let us know. Y eso es todo por hoy. Será un video Largo. eterno. Ya, sorry. Son las cosas. Life is like that. Ya. Pero bueno, sí, nos vemos en el próximo. Nos vemos. Bye. Chao.